10, versículo 12 dice de la siguiente manera, dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, dice, hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. Hacemos una oración. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más, Dios, de estar en este lugar, Señor, que como decía Dylan, tú has sido fiel, Señor, y tu fidelidad la podemos, Señor, en estos momentos declarar, porque estamos de pie, Señor, estamos con vida, podemos escuchar, podemos hablar, Señor, podemos tener nuestros cinco sentidos, Señor, funcionando, Señor, y te damos gracias porque tu fidelidad, Señor, nos muestra tu gran amor, Señor, y te damos gracias, Señor, porque nos permites el poder llegar hasta este momento, Señor, de poder escudriñar tu palabra. Dios, y queremos pedir que sea tu Espíritu quien trate, Señor, con nuestros corazones, con nuestros pensamientos, Dios. Cualquier carga de tu iglesia, Señor, en estos momentos la ponemos en tus manos, Señor. Descansamos en ti, Dios, para poner atención, Señor, a ti, a tu palabra, Señor, y que tú hables a nuestro corazón, Señor. Habla a nuestra vida, Señor, de la necesidad que tenemos, Señor, de tener contigo, Señor, esa cercanía tan hermosa, Dios, y vivir, como decía el profeta Elías, Señor, en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Decía, ¿verdad? El profeta Elías, en cuya presencia estoy. Él decía que vivía en la presencia de Dios. Y vamos a hablar, hermanos, de buscar precisamente. Buscar, la palabra en sí, buscar, es escudriñar, es examinar, indagar con el propósito de conseguir algo. ¿Sí? Usted y yo, hermanos, y todos los seres humanos tenemos una grande necesidad de buscar, ¿verdad? Y yo creo que la principal cosa que usted y yo buscamos es la felicidad, ¿no es cierto? Usted y yo buscamos ser felices. Si todo lo que hacemos, si vamos allá afuera, si buscamos trabajo, si compramos algo, compramos lo otro, ¿verdad? Lo que estamos haciendo a través de estas cosas es hacernos sentir felices, ¿verdad? Si tenemos familia, ¿verdad? Nos reunimos con la familia, vamos al parque, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir allá al pequeño campamento aquel, ¿verdad? Vamos a ir a relajarnos porque buscamos complementar nuestra felicidad. Usted y yo, como seres humanos, vivimos buscando la felicidad, ¿verdad? Y pues está de más decir que venimos a la iglesia buscando esa felicidad también. Buscamos la estabilidad, ¿verdad? Tanto emocional, buscamos la estabilidad económica, como mencionaba hace un momento, estabilidad física. Vamos al doctor cuando nos sentimos mal porque queremos estar estables, queremos sentirnos a gusto, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Tenemos una necesidad bien grande, que es la necesidad espiritual, ¿sí? Usted y yo tenemos la necesidad de buscar la plenitud de vida, ¿sí? Y para nuestra bendición, hermanos, toda esta estabilidad y plenitud de vida que usted y yo necesitamos, la encontramos en un mismo lugar, ¿verdad? En buscar a Dios, ¿verdad? Y lo más hermoso, poder encontrarlo. Lamentablemente, no toda la gente ha entendido esto. Amén. No toda la gente ha entendido que todas las necesidades se pueden suplir a una si tan solo buscáramos con todo el corazón a Dios, ¿sí? Si tan solo la humanidad le diera la oportunidad a Dios, ¿verdad? De buscarle, las cosas serían diferentes. Pero usted y yo, ¿verdad? Hemos entendido que de Él, ¿verdad? Desprende todo lo bueno. Como nos dice Santiago 1:17, ¿verdad? Que toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, ¿verdad? Y nos dice la Escritura, ¿verdad? Que no hay variación, no hay mudanza en Él, ¿sí? O sea, nunca cambia ni hay sombra de variación. O sea, Dios nunca va a hacer algo diferente de lo que Él siempre ha hecho. Dios siempre se va a mover a misericordia por usted y por mí,
¿verdad? Nos mencionaban hace un momento, seamos fieles o infieles, Dios se va a mover a misericordia por nosotros, dándonos día a día la oportunidad de poder tener esa cercanía con Él. Dios siempre quiere suplir nuestras necesidades, Dios siempre va a querer, Él nunca va a cambiar, hermanos. Amén. Nunca va a cambiar su corazón en cuanto a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Sí? Nos ama y esa es nuestra bendición, de que Dios, independientemente, hermanos, de cómo seamos usted y yo para con Él, si el amor que usted y yo le damos es recíproco, es un amor como el que Él nos da, ¿verdad? Tratando de alcanzar y de hacer sentir a Dios nuestro amor. La bendición, hermanos, es para usted y para mí. Pero usted y yo tenemos esa necesidad de buscar en Dios, ¿verdad? Su misericordia, de buscar lo que sabemos, ¿verdad? Usted y yo sabemos que todo lo que necesitamos lo podemos encontrar en nuestro Dios, ¿sí? Y todo lo que podríamos necesitar también en el futuro, ¿verdad? Todo lo podemos encontrar en Dios. Hemos entendido que es necesario buscar a Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí? Hemos entendido que si usted y yo aprendemos a acercarnos a Dios, como nos dice Mateo 6:33, ¿verdad? Todo lo demás vendrá por añadidura, todo lo demás se va a añadir a nosotros, ¿sí? Y Dios, ¿verdad?, ha prometido siempre abrir puertas que nadie puede cerrar y bendecirnos, ¿sí? Si usted y yo aprendemos a buscar primeramente su reino, que es lo que nos dice ahí en Mateo 6:33, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. No dice posiblemente se nos pueda añadir, dice vendrá. ¿Sí? Vendrá por añadidura, se nos va a añadir. Entonces, para nosotros los que creemos, hermanos, es también importante conocer que existe una forma correcta de buscar a Dios. Entendemos, ¿verdad?, que buscamos a Dios a través de la oración. Entendemos que buscamos a Dios a través de la lectura de la palabra, buscamos a Dios a través de lo que venimos a hacer aquí a la iglesia, pero existe algo, hermanos, mucho más profundo, ¿verdad?, de estos actos externos, ¿sí? Y precisamente este versículo nos habla, y unos versículos que vamos a estar mirando, nos habla de esta forma correcta de poder buscar a Dios, porque de otra forma, aunque usted y yo oremos, aunque usted y yo leamos la Biblia todos los días, aunque usted y yo vengamos y viniéramos a la iglesia todos los días, pero no entendemos, hermanos, lo importante o la profundidad que tienen estos actos, ¿verdad? No nos van a llevar a ningún lado, porque no le estamos buscando a Dios correctamente. Usted y yo tenemos que buscar a Dios correctamente, ¿sí? ¿Y sabe cómo se le busca a Dios? En primer lugar, a Dios se le busca, ¿verdad?, con una actitud o en una actitud de arrepentimiento, ¿sí? Vaya conmigo a Oseas capítulo 5, ahí mismo, un poquito para atrás, ¿sí? Con una actitud de arrepentimiento. Oseas 5, versículo 15. Dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, dice, y busquen mi rostro. En su angustia, dice, me buscarán. ¿Sí? Dice, ¿verdad?, que va a estar el Señor, dice, primero hasta que reconozcamos nuestro pecado y busquemos su rostro. Antes de buscar el rostro de Dios, usted y yo necesitamos reconocer nuestra humanidad. Dios nos enseña en la Escritura que Dios, hermanos, quiere acercarse y siempre está dispuesto a correr a nuestros brazos. A mí me llama mucho la atención la parábola del hijo pródigo, ¿verdad?, que está dispuesto el padre siempre a correr a los brazos y a besar a su hijo y a vestirlo, ¿verdad?, con las mejores telas, ¿sí? Pero existe una muralla delante de nosotros que usted y yo mismo hemos construido y que usted y yo mismo construimos, ¿sí? Y eso se llama pecado. Pero gracias a Dios, hermanos, que también tenemos la oportunidad de reconocer, la oportunidad del arrepentimiento, ¿verdad?, reconociendo que somos pecadores, que somos faltos ante Dios, y ese arrepentimiento actúa como un marro gigantesco,
¿verdad? Que de demolición para tirar esa muralla, ¿verdad? Que nos separa de la santidad de Dios. Amén. Entendemos que sin santidad nadie puede ver al Señor, ¿verdad que sí? Sí. Y usted y yo debemos aprender, hermanos, que a Dios tenemos que acercarnos, sí, a través de la oración, sí, a través de venir a la iglesia, sí, a través de leer su palabra, pero también necesario, hermanos, el acercarnos a Dios reconociendo nuestra humanidad, que usted y yo, hermanos, le fallamos a Dios. Usted y yo le fallamos a Dios, ¿sí? Muchas veces con nuestra forma de conducirnos, es triste, hermanos, cuando el ser humano o el creyente en sí llega al punto de sentir que no necesita pedir perdón a Dios porque no le ha fallado. Amén. Usted y yo día a día, hermanos, de alguna forma u otra, si usted y yo analizáramos, ¿verdad? O escudriñáramos nuestras vidas, hermanos, diariamente, nos daríamos cuenta que algo, hermanos, en algo estamos ofendiendo al corazón de Dios. Y le digo que si aún usted no ha hecho nada malo, porque muchos dicen, yo no he hecho nada malo, ¿no? Y pues es más común en aquellos que no creen en el Señor, ¿verdad? Oh, yo nunca he hecho nada malo. Pero la Biblia nos enseña que también el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe de la necesidad que tiene el mundo de Cristo, pero no le habla, le es pecado. El que sabe de la necesidad que tiene la gente de que si nos sirvamos, hermanos, sirvamos los unos a los otros, hermanos, nos es pecado. De lo cual tenemos que pedirle perdón al Señor. Amén. Entonces a Dios, hermanos, nos acercamos con una actitud de arrepentimiento. ¿Sí? Dios es santo, hermanos, y el pecado nos separa de Dios. Y nuestra bendición, como decía hace un momento, que nosotros mismos tenemos ese poder para derribar esa muralla a través del arrepentimiento. ¿Sí? Nos acercamos a Dios, hermanos, con una actitud de arrepentimiento. Sí, yo creo que una de las cuestiones más difíciles que usted y yo como seres humanos, ¿verdad?, con las que luchamos es la ira, ¿verdad? La ira, hermana de la contienda. Circunstancias de la vida, ¿verdad?, entre nuestros familiares, conocidos y amigos, muchas veces nos llevan a la frustración, y la frustración nos aira, y la ira nos hace hablar y nos hace contender. Amén. Pero usted y yo no fuimos creados para contender. No, fuimos creados, hermanos, para poder, al contrario, traer paz, ¿verdad?, a través de lo que Dios nos da. Entonces, hay cosas en nuestra vida que usted y yo debemos evaluar diariamente y darnos cuenta que usted y yo necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos acercarnos al trono de la gracia con una actitud de arrepentimiento. Amén. Acercarnos con una actitud de arrepentimiento. Dios quiere que usted y yo, hermanos, aprendamos a sembrar para nosotros, dice ahí, en justicia. O sea, lo que es justo. Amén. Que aprendamos a entender y a discernir lo que es justo y lo que no es justo. Y lo que no es justo, de lo cual hay en nosotros, hermanos, debemos de acercarnos al trono de la gracia y pedir perdón. Pedir perdón. Una actitud, hermanos, que nos acerca a Dios. A Dios se le busca de esta manera. También a Dios se le busca, hermanos, en una actitud de humildad. ¿Sí? Sofonías capítulo 2, un poquito más adelante, unas 6 o 7 hojas, versículo 3. ¿Sí? Le hablaba de la ira, la hermana de la contienda. Bueno, la prima, ¿verdad?, o el primo más bien, se llama orgullo. ¿Sí? Y nos habla de eso, este versículo. Sofonías capítulo 2, versículo 3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, dice, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados.
en el día del enojo de Jehová. A Dios, hermanos, es necesario buscarlo. A Dios se le busca con una actitud de humildad. Amén. Está hablando de aquella actitud, hermanos, que tiene la oportunidad de encontrar a Dios y de ser guardado en el día del enojo de Jehová. ¿Sabe qué día es ese? El día del juicio. Amén. Donde todos compareceremos, ¿verdad?, ante Dios. Sí. Es necesario la búsqueda, hermanos, de buscar a Dios en humildad. Y humildad, hermanos, es una virtud que consiste en reconocer nuestras propias limitaciones, reconocer nuestras debilidades, ¿sí?, y obrar de acuerdo a este conocimiento. ¿Sí? Humildad, hermanos, es sumisión y es rendición a aquel que todo lo puede. Acercarnos con un corazón humilde, hermanos, reconociendo que usted y yo somos seres limitados. Le decía que el orgullo es el primo, ¿verdad? Porque el orgullo, hermanos, también estorba. Estorba el orgullo para que usted y yo podamos tener esa cercanía al Señor. Porque Dios, hermanos, da gracia al humilde, pero resiste, dice, a los soberbios, a los orgullosos. Resiste a aquellos que dicen: yo no necesito a Dios, yo no necesito acercarme a Dios, yo no necesito estar cerca de Dios en este momento, yo no necesito buscar a Dios. Dios resiste a eso. ¿Sí? Usted y yo necesitamos acercarnos al trono de la gracia en humildad, hermanos, con toda sumisión y rendición, en una actitud de reconocer que no somos autosuficientes para llegar a una estabilidad en las áreas que yo le mencionaba hace un momento. No somos autosuficientes para llegar a una estabilidad física, económica, emocional, espiritual, mucho menos, hermanos. Usted y yo no podemos solos. Usted y yo necesitamos acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Usted y yo necesitamos, hermanos, buscar a Dios y buscarlo con esa actitud de humildad. ¿Sí? Usted y yo necesitamos, le decía hace un momento, usted y yo estamos buscando la estabilidad en nuestra vida. Queremos ser felices, queremos tener una vida en plenitud, queremos sentirnos completos, queremos sentirnos que todo va a estar bien, hermanos. Amén. Queremos sentir que todo, aun que las circunstancias pudieran decir lo contrario, que usted y yo, hermanos, vamos a estar bien, que nuestras familias van a estar bien, que nuestros hijos van a estar bien. Amén. Que nuestra condición, hermanos, va a ser buena. ¿Sí? Usted y yo necesitamos, hermanos, acercarnos a Dios para buscar esa ayuda, a ese ser supremo, ¿verdad?, que conocemos como Dios. Dios, socórrenos. Dios, ayúdanos. Es la forma correcta de acercarnos a Dios, hermanos, en una actitud de arrepentimiento, pero también se necesita la humildad. Amén. Se necesita ser lo suficiente humildes para poder acercarnos a Dios. Jeremías 29 nos habla de otra actitud necesaria para acercarnos a Dios. ¿Sí? Usted y yo necesitamos acercarnos a Dios, hermanos, o a Dios se le busca, aparte del arrepentimiento, aparte de la humildad, a Dios se le busca con todo el corazón. A Dios, hermanos, se le busca con todo el corazón. Jeremías 29, versículo 12 y 13,
Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Note usted, habla del acto externo. Venimos y nos acercamos, lo invocamos y oramos a Él. Dice, y yo os oiré. ¿Pero por qué? Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A Dios tenemos que buscarlo, hermanos, con todo el corazón. Ya comenzamos buscando a Dios en arrepentimiento y en humildad. Vamos bien, vamos en la dirección correcta. Pero ahora es necesario buscar a Dios, hermanos, de todo corazón. ¿Por qué de todo corazón? ¿Por qué de todo corazón? Sí. En nuestra naturaleza, hermanos, existe la habilidad, tenemos la habilidad de compartir nuestro corazón. Y esto es muy bueno porque Dios así nos creó, ¿verdad? Dios nos creó para hacerlo así, para poder, nos dio esa capacidad, la capacidad de compartir, ¿verdad? De compartir el amor. Pero en lo que corresponde en el área espiritual es necesario amar a Dios, hermanos, y buscar a Dios, solamente a Dios con todo nuestro corazón. Sí, para poder conocerle y conocer sus pensamientos. El Jeremías, mire, vaya al versículo, capítulo 24. El versículo 7 dice ahí: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. ¿Por qué? Porque se volverán a mí de todo corazón. Amén. De todo su corazón. Conoceremos a Dios, hermanos, porque nos volvemos a Dios de todo corazón. Sí. En lo que corresponde al área espiritual, usted y yo tenemos que darle todo el corazón a Dios. Tenemos que estar conscientes, hermanos, de que existe un problema en el ser humano. El ser humano tiene un problema con el tiempo. La Biblia nos enseña en Eclesiastés capítulo 3, ¿verdad?, que todo tiene su tiempo y hay tiempo para todo. Pero usted y yo muchas veces tenemos el problema de poder administrar bien el tiempo de tal forma que usted y yo podamos darle el tiempo a Dios que Dios necesita de nosotros. El versículo 6 de este capítulo 3 de Eclesiastés dice que hay tiempo para buscar. Tiempo de buscar. Amén. Y usted y yo debemos de aprender que el tiempo, hermanos, de buscar a Dios no debemos y no podemos reemplazarlo con cualquier otra actividad, con cualquier otra cosa. Sí. Muchas veces el tiempo que le corresponde a Dios, usted y yo lo usamos sin ningún titubeo para otras cosas o para otras personas o para nosotros mismos, el que llamamos el me time, ¿verdad? El tiempo para mí. Y le damos tiempo a otras actividades, a otras cosas, le damos tiempo a otras personas, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Muchas veces es que es la familia, sí es cierto, tiene mucha razón, hay que darle su tiempo. Pero no hay que robarle el tiempo a Dios. Usted y yo necesitamos tener tiempo a Dios, darle el tiempo a Dios. Ahí, hermanos, cuando usted y yo perdemos el enfoque de lo que usted y yo tenemos que entregarle a Dios, ahí es donde ocurre, ¿verdad?, la falta de entrega a Dios. Y no estamos le dando a Dios todo el corazón. Sí. Si Dios habla de tiempos, hermanos, es porque Dios nos ha dado la habilidad para administrar bien el tiempo. Sí. Y a Dios se le busca, hermanos, con todo el corazón. Sí podemos compartir, pero llega el momento, hermanos, que solamente le corresponde a Dios, el tiempo que solamente le corresponde a Dios, y usted y yo debemos de aprovechar el tiempo para dárselo al Señor. Sí, podemos hacer todo lo demás, pero no a expensas del tiempo que le corresponde a Dios.
Se fijan, hermanos, ahorita mi esposa mencionaba el efecto que tenía el tipo de cristianismo que vivía la iglesia. Era un cristianismo que se miraban en el templo todos los días y luego se iban a las casas a compartir el pan. Y estaban en comunión, hermanos, vivo, ¿verdad? Continuo los unos con los otros. En este tiempo, hermanos, se nos dificulta mucho. Pero aun cuando hay el tiempo, hermanos, de estar juntos buscando al Señor, muchas veces lo entregamos a otras cosas. Muchas veces cuando se nos da el tiempo, ¿verdad?, de tener esta intimidad con Dios y los unos con los otros, dedicamos el tiempo a otras responsabilidades. El tiempo que le corresponde al Señor. ¿Cuántos sabían que a Dios le corresponde el 10%? ¿Sí sabemos que a Dios le corresponde el 10%, hermano? Si el día tiene 24 horas, ¿cuánto le corresponde al Señor? Dos horas 40 minutos. Le damos a Dios 2 horas 40 minutos diarios, hermanos. ¿Robará el hombre a Dios? Usted y yo necesitamos tener tiempo con Dios, hermanos, porque eso le corresponde ya a Dios. Y Dios dice en su palabra que hay tiempo para todo. Los viernes y los domingos venimos y le damos sus 2 horas al Señor, ¿verdad que sí? Ahí sí estamos pagándole su 10%. Pero ¿qué de los demás días? ¿Pero qué de los demás días, hermanos? Amén. Necesitamos buscar y entender, hermanos, que a Dios necesitamos buscarlo y buscarlo de todo corazón, centrando, hermanos, la necesidad que usted y yo tenemos en nuestra vida de la cercanía de Dios con nosotros. Tenemos una necesidad grande de cercanía de Dios, hermanos. ¿Sabe por qué se nos hace bien difícil el vencer muchas veces las tentaciones y las luchas que tenemos? Porque no tenemos tiempo con Dios. ¿Por qué se nos hace fácil el pensar en hacer cosas negativas, cosas malas, en echar una mentira para salirnos del problema, o en hacer esto y hacer lo otro para no tener el conflicto tan grande? ¿Por qué se nos hace fácil llegar a esas cosas? Porque no tenemos el tiempo necesario con Dios, que nos fortalece y nos enseña, hermanos, que tenemos que obrar siempre en justicia. Usted y yo necesitamos sembrar para vosotros justicia. ¿Sí? Y lo hacemos, hermanos, a través de acercarnos y de buscar a Dios con una actitud de arrepentimiento, de buscar a Dios con una actitud de humildad, pero también de entregarle al Señor todo el corazón. Si usted y yo no aprendemos, hermanos, a darle el tiempo que Dios le corresponde, va a ser muy difícil que podamos, hermanos, darle al Señor todo el corazón. Es difícil. Pero si usted y yo aprendemos, hermanos, de la necesidad que tiene nuestra naturaleza pecaminosa de tener ese tiempo con Dios, de tener ese tiempo de intimidad con Dios, hermanos, antes que el fútbol, decía el hermano Javier, ¿verdad? Antes que cualquier otra cosa. Sí, usted y yo, hermanos, vamos a aprender a entregarle todo el corazón a Dios. Y en los momentos difíciles vamos a saber qué hacer. En los tiempos difíciles vamos a actuar con justicia. Porque entonces, si sembramos justicia, hermanos, vamos a cegar misericordia. Pero si usted y yo no aprendemos a sembrar justicia, hermanos, ¿cómo cegaremos la misericordia de Dios sobre nuestras vidas? Sembrad para vosotros. Y fíjese, está diciendo, el acto lo hacemos usted y yo. El acto de sembrar, usted y yo somos los que sembramos. Sembramos para bien si escuchamos el consejo de Dios, o sembramos para mal si tomamos la decisión de hacerlo.
¿Sí? Usted y yo sembramos el día de hoy, hermanos, para nuestros hijos, y nuestros hijos van a poder cegar el día de mañana. Pero si usted y yo no aprendemos a sembrar para vosotros en justicia, va a ser complicado que podamos cegar para nosotros mismos misericordia. Haced para vosotros barbecho, dice ahí. ¿Sabe qué significa, hermanos, el buscar a Dios en arrepentimiento, buscar a Dios en humildad y buscarle a Dios con todo el corazón? Esas tres palabras se las puedo resumir en una: significa santidad. Significa santidad. Si usted y yo, hermanos, podemos arrepentirnos de nuestros pecados cada día, reconocer que somos faltos y analizar nuestra vida, y cada día acercarnos en humildad al Señor, reconociendo que necesitamos su perdón, y con el deseo de entregarle todo el corazón, usted y yo, sin tener que preocuparnos y estresarnos, hermanos, estamos viviendo en santidad. Muchas veces la palabra santidad la miramos tan lejos y decimos, wow, o sea, no, hombre, ¿cómo? Santidad, ¿no? Pues estas tres palabras, esos tres actos, esos tres estilos de vida, hermanos, o estas tres actitudes en nuestra manera de vivir, se resumen a santidad. Si yo aprendo, hermanos, a vivir una vida en arrepentimiento al Señor, reconociendo mis errores, si yo aprendo a vivir una vida con actitud, hermanos, una actitud humilde, la actitud correcta que acerca al Señor para no ser rechazado, si yo aprendo a entregarle al Señor todo mi corazón, hermanos, usted y yo automáticamente estamos viviendo en santidad. Y con santidad, nos dice Hebreos 12:14, podremos ver a Dios. ¿Verdad? Dice, sin santidad nadie puede ver a Dios. Es que sí, con santidad podemos ver a Dios, hermanos. Podemos ver a Dios en nuestra vida, podemos ver a Dios actuar, hermanos, en nuestras necesidades, podemos ver a Dios actuar en nuestras peticiones, en lo que usted y yo pidamos acerca de Dios, hermanos. Vamos a ver a Dios moviendo su mano ahí, actuando de una manera poderosa. Usted y yo necesitamos a este ser sobrenatural que promete, hermanos, estar cercas, venir hacia nosotros, como dice en Oseas 10:12, ¿verdad? Buscar, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga, dice, y os enseñe justicia. Usted y yo tenemos necesidad de que Dios esté cerca de nosotros, hermanos. Tenemos necesidad de que Dios traiga estabilidad a nuestras familias, hermanos, y nos aclare nuestros conflictos y nuestras situaciones difíciles que podemos enfrentar en la vida, teniendo, hermanos, su presencia en nosotros, entre nosotros, obrando, hermanos, para nuestra bendición. ¿Sí? Buscar a Dios con todo el corazón. Buscar a Dios en arrepentimiento y buscar a Dios en humildad. ¿Sí? Oseas, hermanos, nos está motivando, nos está animando a que usted y yo aprendamos a sembrar en justicia. O sea, sembrar para nuestra bendición en hacer lo justo y entender lo que es justo ante los ojos de Dios. Entender lo que es lo justo ante los ojos de Dios y vivir en eso justo. ¿Sí? O sea, nos está animando, hermanos, nos está motivando a cegar para nosotros misericordia. ¿Sí? Si usted y yo aprendemos a sembrar en justicia, tenemos la bendición, ¿verdad?, de que segaremos y recibiremos el fruto de la misericordia de Dios. Hermanos, Dios nos va a extender su misericordia y dice su palabra que esas misericordias son nuevas cada mañana. Pero para aquellos que han sembrado justicia. Amén. Sembrado justicia. Sí. Y luego termina diciendo, ¿verdad?, nos aconseja y preparar barbecho. Barbecho, hermanos, es tierra que se prepara para la siembra. Después de haberse dejado descansar un tiempo, ¿sí?, se preparó
para estar lista para volver a sembrar y pueda dar mucho fruto. Dice ahí, usted y yo debemos de hacer para vosotros barbecho, preparar nuestra tierra. Preparar nuestra tierra en arrepentimiento, en humildad y entregando todo nuestro corazón al Señor. ¿Sí? Buscar a Dios, hermanos. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de buscar a Dios, hermanos. Sí. Decía el hermano Javier hace un momento, es tiempo de estar buscando al Señor. Venimos aquí a buscar a Dios. O sea, todo lo que está pasando, hermanos, en nuestro alrededor, en nuestros tiempos, mencionaba, ¿verdad?, la situación de los baños ahora públicos. Usted y yo necesitamos buscar a Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros y de la humanidad, para que Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Usted y yo necesitamos buscar a Dios para que Dios tenga misericordia de los nuestros. ¿Estamos buscando a Dios, hermanos, como deberíamos? ¿O las circunstancias de la vida realmente nos agobian tanto y nos ahogan tanto que nos olvidamos de la necesidad que tenemos de buscar a Dios? De buscarlo con arrepentimiento, con humildad, con todo el corazón, para así poder sembrar justicia y poder cegar para nosotros misericordia. Necesitamos, hermanos, buscar a Dios. Sí, porque entonces dice el versículo, sí, Él vendrá. Hasta que venga, dice, y nos enseñe su justicia. Qué hermosa profecía, hermano, nos enseña este versículo. ¿Sí? Qué hermosa profecía nos da el poder buscar a Dios correctamente. El poder buscar a Dios sembrando misericordia, el preparando la tierra, nuestra tierra, dice, y así buscar al Señor para que Él venga hacia nosotros. Amén. Es tiempo, hermanos, de buscar a Dios y de buscarlo correctamente. ¿Sí? Por usted, por sus hijos, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros conocidos, hermanos. Amén. Y por el mundo entero que tiene necesidad de Dios.